Hola, buenas tardes. Me gustaría comentar que cuando me propusieron hablar del tema del desempleo después del COVID, a pesar de no ser especialista en el tema, enseguida dije que sí, por la sencilla razón de que creo que después de la situación de emergencia y crisis de salud por el coronavirus que estamos viviendo en la actualidad, el desempleo va a ser el principal y más difícil reto con el que vamos a tener que lidiar los gobiernos a nivel mundial. Sin duda alguna estamos ante la peor crisis que ha enfrentado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Antes de la pandemia, ya Latinoamérica se enfrentaba a un bajo crecimiento y a altos índices de informalidad en el trabajo. Todos los esfuerzos de la región para reducir los niveles de pobreza y avanzar en el objetivo de desarrollo sostenible número 1 de las Naciones Unidas se verán opacados por los efectos del coronavirus. Según la CEPAL, tendremos en nuestra región 30 millones más de pobres y 16 millones más en pobreza extrema, además de ya ser la región más desigual del mundo a nivel mundial. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, en estos momentos, a causa de la pandemia, 400 millones de personas han perdido su trabajo a tiempo completo a nivel mundial en este segundo trimestre del 2020. Y en este contexto, Latinoamérica es la región que más empleo ha perdido por causa de la pandemia. Esto significa que de los 26 millones que ya se encontraban sin trabajo antes de la pandemia, se han sumado otros 15 millones que hasta el momento han perdido su empleo durante el confinamiento. Además, tenemos un problema añadido, que es que en Latinoamérica más de la mitad de los trabajadores están en el sector informal. La Organización Internacional del Trabajo calcula que los ingresos de los trabajadores de la economía informal disminuyeron en un 81% durante el primer mes de la crisis. Si no cuenta con una fuente de ingresos alternativa, estos trabajadores y sus familias no tendrán medios de supervivencia y su ingreso es simplemente cero. Además, a estas personas les es muy difícil generar sus ingresos adhiriéndose al teletrabajo, no solo porque sus trabajos se deben hacer a pie de calle, sino porque también carecen de facilidades de conexión y herramientas de acceso digital. El confinamiento de muchos de ellos se hace en pequeñas parcelas, en muy pocos metros cuadrados, donde es difícil mantener el distanciamiento social y tiene además un enorme impacto en la salud mental de estas personas. Quedarse en casa significa también hambre y por esta razón la pandemia, a pesar de que muchos países de Latinoamérica cerraron muy pronto, no han logrado controlarla. Mientras más informalidad hay en los países, menos control de la pandemia tenemos. La disyuntiva es o se obedecen las medidas del gobierno o se va a trabajar para poder comer. En estas circunstancias tenemos que prestar especial atención a las jóvenes y a las mujeres. Según informes de la Organización Internacional del Trabajo, las personas con edades entre 15 y 24 años serán más golpeados en el mundo en materia de empleabilidad tras la pandemia. Ya antes de la pandemia, la tasa de desempleo juvenil era preocupante y alcanzaba más del 13% de la población, 3 veces más alto que en adultos. Además de la alta tasa de informalidad, que es más del 60% en los jóvenes. Desde el inicio de la pandemia, más del 16% de los jóvenes no está trabajando. Es decir, 1 de cada 6 ha perdido su empleo y los que siguen ocupados han visto reducir sus horas de trabajo en un 23%. Otro factor es que ocupan los trabajos peor remunerados o en el sector informal. Si no se toman medidas inmediatas y significativas para mejorar la situación de este grupo de población, que es el motor de los países, el legado del coronavirus afectará durante décadas a toda la sociedad. En cuanto a las mujeres, el coronavirus puede llevar a las mujeres a volver a un retraso en 50 años lo conseguido hasta ahora, según informes de Naciones Unidas y del World Economic Forum. El argumento de que a los hombres se les paga más porque hacen trabajos más importantes se cae cuando vemos que en primera línea en esta pandemia han estado las mujeres. Más del 70% de los que trabajan en el sector de salud son mujeres e incluso en ese sector se les paga menos. Además de ser de las que más se han hecho cargo de las labores de cuidado, tanto de las personas mayores como de los pequeños.
Las mujeres dedican entre 2 y 5 veces más del tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, las tareas domésticas y niños y mayores. Según los organismos internacionales, este trabajo aportaría a la economía mundial alrededor de un 12% del PIB mundial. La igualdad de género no existe en ningún país del mundo, a pesar de que es un derecho universal desde 1948. Las mujeres representamos el 50% de la fuerza laboral, pero solo aportamos un poco más del 30% del PIB mundial. La brecha salarial a nivel mundial entre hombres y mujeres por desempeñar el mismo trabajo es de 24% menos para las mujeres. Y aunque en los últimos años y en algunos países se ha avanzado en el acceso de la mujer al ámbito público, tanto a la formación, al ocio y al empleo, todavía está pendiente el acceso del hombre al ámbito del hogar y a la corresponsabilidad de las labores domésticas y de cuidado. Esta desigualdad se ha visto incrementada durante la pandemia. Lo que hemos visto en otras crisis en el mundo es que la situación de los hombres vuelve a la normalidad mucho antes que en el caso de las mujeres. Y el cuidado y la organización de la casa sigue recayendo en las mujeres. No solo por las normas sociales establecidas, sino porque están peor pagadas, tienen más flexibilidad y son las primeras que o pierden su trabajo o abandonan su trabajo. No sería de extrañar que después de que haya pasado el confinamiento y el sentido de emergencia que tenemos en estos momentos, se vuelva con mayor fuerza a la situación de descontento social y las protestas que vivimos el año pasado en Latinoamérica. Los grandes cambios se dan durante las crisis, así que es un buen momento para integrar a estos colectivos vulnerables y recordar la desigualdad que existe en en el campo del cuidado y lograr que la mujer se integre a la fuerza laboral y al proceso de digitalización podría colaborar con esto. La crisis acelera lo inevitable y el confinamiento por el COVID-19 ha revolucionado nuestras vidas y ha acelerado la transformación digital del trabajo y la posibilidad de trabajar desde la casa. Todos lo estamos viviendo. En 2 meses hemos visto una transformación digital tan grande que podía haber durado muchísimos más años. Esto todo lo hemos visto en estos últimos 2 meses. En estas circunstancias, el teletrabajo puede permitir incorporar al mundo laboral a más jóvenes, además de sus conocimientos en tecnología y adaptabilidad, y también a más mujeres, pero sin olvidar la sobrecarga que puede suponer para las mujeres compatibilizar el teletrabajo y el cuidado de la casa y la familia si no existe corresponsabilidad en los hogares, o en el caso de las familias monoparentales, donde más del 80% está encabezada por mujeres. El teletrabajo se debe regular con una perspectiva de género para que las mujeres no se queden en la casa trabajando dentro y fuera a la misma vez. Las crisis tan fuertes también nos pueden llevar a cambiar comportamientos y valores. Dicen que los seres humanos, si hacemos algo de manera repetitiva durante 2 meses, lo convertimos en costumbre, por lo que podemos pasar del individualismo a la solidaridad imprescindible para salir de esta pandemia y de la crisis económica en la que nos estamos encontrando. En esta crisis hemos sido testigos de cielos y mares más limpios, de poder consumir menos artículos superfluos, aprender sobre el reciclaje, y eso creo que todos lo hemos agradecido. En el afán de proteger a la población, los gobiernos no debemos caer en el nacionalismo y proteccionismo. Primero mi nación ha sido la primera reacción, yo diría generalizada de los países, a la mayor crisis global que el mundo ha visto en la historia reciente. Esto ha sido global, pero nuestra reacción ha sido muy personalizada. Estados Unidos no ha sido un buen ejemplo. Este país, que en otras crisis ejerció en un papel de liderazgo y colaboración, en esta ocasión ha sido el gran ausente y mayor entorpecedor de los intentos de coordinación de los organismos internacionales y de los grupos regionales de países. Los países deben ayudarse. Como dice Moisés Naim, localmente al nivel más individual posible, como globalmente al nivel más multilateral posible. Algún día la pandemia pasará. Hay muchas probabilidades de que la vacuna saldrá antes de que finalice el año y todos estamos contando con ello. Pero la manera como manejaremos esta crisis y los cambios que aprovecharemos
para hacer ahora tendrán un impacto importante en cómo viviremos la pospandemia. Esta pandemia no desaparecerá hasta que todos los países la logren superar. De nada vale que se recuperen unos países y otros no. Somos un mundo interdependiente, por lo que la única vía en la que nos podemos recuperar mejor y más rápido es en el de la solidaridad y en el de la ayuda mutua y coordinada entre los países. Muchísimas gracias y estoy abierta a cualquier pregunta que quieran hacer. Muchísimas gracias. Hola. Sí, me hacen una pregunta de cómo podemos posicionarnos como mujeres líderes cuando en casa y sociedad hay graves problemas de machismo. Pues al final esto, en este proceso no podemos estar solas. O sea, por eso es tan importante unirnos en este proceso, que los gobiernos seamos conscientes de esta necesidad de las mujeres, pero definitivamente que también tiene que ser una labor de nosotras a lo interno de nuestras casas. O sea, desde pequeños tenemos que educar a nuestros hijos de la misma manera. Muchísimas veces caemos en los estereotipos de que las mujeres podemos hacer las cosas de mejor manera en las labores domésticas. No podemos caer en esos estereotipos porque desde pequeños estamos educando a personas en el machismo. Entonces es muy, muy, muy importante que nosotras también seamos responsables de acabar con estas situaciones de desigualdad. Eso va a tener una repercusión en el futuro. O las siguientes preguntas, ¿qué ideas recomiendas para los jóvenes que buscan su primer empleo con esta situación que estamos viviendo? Sí, como dije anteriormente, o sea, los jóvenes son los primeros que están perdiendo los empleos, los que se están graduando en este año. Me siento totalmente identificada porque tengo un hijo que es víctima de estas circunstancias, que se está graduando este año y definitivamente que tienen una situación muy complicada. Yo lo que recomiendo es que, o sea, lo que tienen algo que les diferencia del resto de las personas y es la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos. Estamos viviendo una nueva revolución tecnológica a pasos agigantados, entonces pienso que esa va a ser la mejor herramienta que los jóvenes van a poder utilizar porque van a estar mejor adaptados para todos estos cambios que están viniendo. Entonces pienso que a pesar de todas estas circunstancias difíciles que están viviendo en este momento, creo que van a salir favorecidos en el mediano y más a mediano plazo una vez que pasemos esta situación de emergencia. Pero tengo confianza en que las personas jóvenes van a salir refortalecidos de esta situación. ¿Cuáles serían 5 ideas necesarias para cambiar el mundo post-COVID? Eh, yo creo que o sea, todo esto que hemos vivido de manera tan acelerada, yo creo que está aquí para quedarse. Entonces, definitivamente que tenemos una excelente oportunidad para, para crear un mundo nuevo. O sea, para algo que se estaba vislumbrando como que iba a venir en el futuro, creo que esto está ya aquí. Y esto es una excelente oportunidad a pesar de las circunstancias tan terribles que estamos viviendo. Entonces, creo que tenemos que estar abiertos a esos cambios y a esos cambios, pero tomando en consideración estas circunstancias que he comentado. O sea, todo lo que llevamos hablando de las sociedades vulnerables, de las personas que están en esta situación de desventaja, o sea, realmente hay que tomarlos en cuenta. Tenemos que ser conscientes de esta vulnerabilidad de estas personas, tanto las mujeres como los jóvenes y los adultos mayores que están sufriendo en esta pandemia, tenemos que integrarlos en la sociedad. Entonces, creo que este cambio tecnológico y
tomando en cuenta estas vulnerabilidades para que esas personas estén totalmente integradas en estos cambios, va a ser la herramienta más importante que vamos a tener que implementar en los próximos años. Los organismos internacionales, siendo muy sincera, creo que al principio de la pandemia, tanto los países como los organismos internacionales se encontraron en una situación de desbordamiento. Entonces, creo que las primeras reacciones eran un poquito de vamos a paliar esta situación y tratar de que fallezcan la menor cantidad posible de personas. Ahora ya estamos en una situación en la que ya no es solamente una situación de emergencia, estamos poniendo los cimientos para lo que va a ser nuestro futuro en los próximos años. Entonces, la labor de los organismos internacionales, donde se aglutinan la ayuda y la cooperación de todos los países, es importantísima. Yendo solos en esta pandemia no vamos a llegar a los sitios que queremos llegar. Podemos llegar a corto plazo a solucionar los problemas de fallecimiento, pero no vamos a ni siquiera el traslado de medicinas, la cooperación en tecnología, las vacunas, o sea, para todo vamos a necesitar la solidaridad. Entonces, los organismos internacionales tienen un papel importantísimo en lograr que los países actúen de una manera solidaria y que se ayuden entre ellos. Vamos a llegar muchísimo más lejos de esa manera. Ya que menciona lo de la vacuna, ¿cómo podemos asegurarnos de que llegue a todos? ¿De qué forma podemos involucrarnos para vigilar que así sea? Buenísima pregunta. El tema de la vacuna, créeme que ahora también, así como al principio estábamos los países también un poquito desbordados de cómo actuábamos a nivel interno, ahora los países estamos totalmente abocados a que esta vacuna, cuando salga, se reparta, que haya un reparto equitativo de la vacuna. Esto no puede ser, como ya sabemos el país que lo ha hecho, Estados Unidos, que simplemente se preocupó en comprar las vacunas para ellos, para su país, para sus connacionales, sin preocuparse por el resto de los países. Para esto sirven los organismos internacionales, para que realmente la vacuna sea distribuida de una manera equitativa y sin costo. Las farmacéuticas con las que hemos tenido conversaciones a nivel gobierno nos están diciendo que esto va a ser una realidad. O sea, las farmacéuticas no están pensando sacar una ganancia del reparto de estas vacunas y la distribución de estas vacunas. Esto se va a hacer y los organismos y gobiernos van a velar porque sea de manera equitativa. A veces los países en Latinoamérica nos quedamos un poquito en desventaja porque no somos considerados países de renta baja, entonces no somos, digamos que, receptores de ayuda. Pero por eso muy importante que Latinoamérica esté unida en esta labor, porque somos considerados países de renta media. Nosotros más, o sea, con mayor ahínco tenemos que estar detrás de que se respete que las vacunas lleguen a todos lados. Sin duda, no va a haber suficientes dosis para todo el mundo, pero los países tienen que descifrar quiénes son sus poblaciones de mayor riesgo. Pero eso ya va a ser individual de cada país. Pero a nivel comunidad internacional, créanme que estamos todos los países detrás de que haya un reparto equitativo y eso se va a dar, se va a dar. ¿Cómo podemos presentar una iniciativa de ley para igualar hombres y mujeres? Hay muchísimas leyes, desde eh, leyes de paternidad para que el hombre pase más tiempo cuando uno tiene niños y que se decidan quién toma esas leyes de paternidad o maternidad según los trabajos de cada persona. Hay leyes para el tema de evitar la brecha salarial entre los hombres y las mujeres, o sea, que realmente sea una ley que impida que en un mismo trabajo, por el mismo trabajo, se pague más a los hombres que a las mujeres, porque muchas veces los empleadores son reticentes a pagarle más a las mujeres
siempre por el temor de que la mujer le va a dar prioridad al tema de los hijos. Pero si la mujer tiene capacidad de repartir las labores con el hombre, sin duda la mujer puede dedicarle el mismo tiempo al trabajo que lo que le puede dedicar el hombre. Otro tipo de leyes es el tema de asegurar, aunque sea en una etapa inicial, que en los trabajos directivos haya la misma proporción de hombres que de mujeres. Muchas personas están en contra de esto porque dice que más importante es el valor de cada persona, independientemente de que sea un hombre o una mujer. Pero nosotras estamos representadas en un 10% en los cargos directivos a nivel mundial. Entonces, simplemente necesitamos un empujón en una etapa inicial para que una vez eso más equilibrado, ya entonces se puedan valorar a las personas y a las mujeres y a los hombres por su valía profesional. Las mujeres tienen que hacer el triple mayor esfuerzo para llegar a esos puestos que lo que tiene que hacer el hombre. Y realmente la herramienta está en que haya mayor reparto de labores en las labores domésticas. La última pregunta, ¿qué ideas recomiendas para los jóvenes que buscan su primer empleo con esta situación que estamos viviendo? Em, Como dije anteriormente, recomiendo que se adapten a esta nueva revolución tecnológica que estamos viviendo. Y creo de verdad que ustedes son el motor de esta sociedad. O sea, son los que nos van a dar las pautas, tanto a nivel innovador, de hacia dónde podemos ir. Creo que los necesitamos muchísimo. Creo que los gobiernos necesitamos escucharlos y de verdad que creo que ustedes se tienen que involucrar en darnos ideas, ustedes mismos, de cómo podemos ir hacia un mundo mejor. Estamos en el momento perfecto para hacerlo. Las crisis traen eso, traen mucho dolor al principio, pero creo que traen cambios importantes y confío que van a ser para mejores, pero necesitamos un diálogo social y necesitamos escuchar sus ideas. Muchísimas gracias.